Ya estamos en el tercer bloque de Primera Vuelta. Se encuentra por segunda vez en nuestro programa Gustavo Martinotti, quien es el presidente del Consejo de Arquitectos de Villa María, y lo presentamos de la siguiente manera. Gustavo Martinotti es el presidente del Colegio de Arquitectos de Villa María. En los últimos meses planteó diferencias y dudas con respecto al canje de Plaza Ocampo y al desarrollo inmobiliario que se construirá sobre el mítico estadio local. El proyecto ya fue aprobado en primera lectura y se encamina a su sanción definitiva. ¿Hablará en la audiencia pública? El colegio se manifestará institucionalmente a favor o en contra. Aquí estamos ya tras la presentación con Gustavo Martinotti, presidente del Colegio de Arquitectos de Villa María. Gustavo, muchas gracias por venir por segunda vez a nuestro programa en el año. No, para mí es un placer. Bueno, Gustavo, la semana pasada hemos tenido aquí en este mismo living y charlamos un rato largo, nos contó sobre el proyecto que se desarrolla en Ciudad Deportiva, la intención del canje por Plaza Ocampo, lo que se va a desarrollar o lo que se desarrollaría allí en ese espacio. Estamos hablando del titular de este grupo de empresarios de Villa María, Souto. Pero hay algunas dudas sobre el desarrollo inmobiliario, tanto en Ciudad Deportiva como en Plaza Manuel Anselmo Campo, lo que se haría allí. Y una de estas dudas siempre la has planteado. Y llegado el momento de la audiencia pública, ¿vas a ir? ¿Vas a plantear estas dudas? ¿Has leído el proyecto que ha entrado al Consejo? ¿Qué sensaciones tenés? Contanos un poco. Bueno, en principio vuelvo a plantear las mismas dudas y hasta ahora, por lo que se ha visto, lo que se ha avanzado, no vienen a subsanar los planteos que hemos hecho desde el inicio y desde que la primera vez que conocimos el proyecto. Para hacerte un resumen, en el mes de noviembre fue cuando se presentaron. En ese momento eran como los dos proyectos en el cual el municipio encaraba el sistema de canje, donde se presentaba el Salón de los Deportes, y en ese momento se presentó la alternativa de un proyecto de una ciudad deportiva, donde se planteaba cuál era el proyecto que se iba a hacer en esa localización, y se planteaba por el canje de la placita, la cancha de fútbol. En ese momento, bueno, decidieron no ir sobre los dos proyectos, sino avanzar sobre uno. En ese momento planteamos cuáles eran las sugerencias que podíamos hacer en cuanto al proyecto, más allá que no estábamos en todo de acuerdo con lo que era el Salón de los Deportes, pero bueno, si el proyecto estaba dispuesto a salir, por lo menos que se escuchara cuáles eran las sugerencias que nosotros hicimos. Nos presentamos en la audiencia, dimos nuestro punto de vista, pero bueno, como colegio me toca a mí hoy estar en este momento, ser presidente, y como presidente de la institución, lo único que nos queda es plantear desde el análisis, desde el conocimiento y desde por ahí siempre resguardando por ahí los intereses de la comunidad, plantear un punto de vista. Cuando hay decisiones políticas, es, digamos, muy difícil, cuando el rumbo ya medio que está marcado, Sí, ya poder está prácticamente cambiarlo. resuelto, sí. Es más, en este caso en particular, si ustedes lo pueden percibir en la calle, con cualquiera que vos hables hoy, te dicen, che, pero esto ya está. ¿Sí? Porque esa es la sensación de que esto ya está. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer las observaciones del caso. En sí lo que está presentado hasta ahora, desde el día que empezó de vuelta este tema a estar en auge, fue que se presentó, creo que hace 15 días, un proyecto de licitación pública, y que en realidad se le dio primera lectura como para darle tratamiento. Digamos, en ese pliego lo que especifica es qué es lo que se pide como prestación y qué se da en dación de pago, que sería la canchita. Entonces hace un resumen, digamos, por lo menos en lo que a nosotros nos han hecho llegar, que es la gente del Consejo Asesor, porque digamos como colegio, como instituciones,
en forma particular no hemos tenido acceso, pero como formamos parte del Consejo, podemos tramitar oficialmente acceder a esa información. Específicamente lo que está es un pliego de condiciones de una licitación pública, donde especifica qué es lo que debería tener un centro deportivo que esté en el radio de 10 kilómetros. O sea, no habla específicamente que tenga que ser esto, cambia por lo menos radicalmente en lo que era el proyecto anterior, que fue lo del canje, que fue la sugerencia que le hicimos en el Salón de los Deportes, que era una iniciativa privada. Dijimos, no, en realidad creemos que debe ser una licitación pública. Más allá de que, bueno, eso es lo que está hoy en el Consejo y lo que calculo que se va a estudiar, y supongo que los legisladores querrán escuchar la opinión no solamente del Colegio de Arquitectos, me parece que hay distintas instituciones intermedias y de la parte deportiva. ¿Cuáles son las observaciones? Los principales problemas que le ves al proyecto. Y vamos a empezar a hablar de las localizaciones. De arranque, un proyecto que esté a 7 kilómetros de Villa María, sobre una ruta nacional, que es la ruta 9, yo los invito, más allá de que veo que siempre dicen vayan, conozcan el complejo, yo les invito a llegar al complejo, ¿sí? Por la ruta que hay. Segundo, se está pensando en que, obviamente, si es algo público, es algo inclusivo. Hay que hacer infraestructura, lo hablamos la otra vez, el tema de transporte, el tema de las bicisendas, el tema de una ciclovía, en el estado que está la ruta. O sea, ese como primer punto. Segundo, una de las cosas que siempre sostuvimos en el primer día, ese territorio no pertenece a Villa María. O sea, está a 7 kilómetros, pero no pertenece al eje de Villa María. ¿Sí? Que me digan que se puede cambiar, es cierto. Una vez lo planteó, creo que fue en una reunión de los que tuvimos con los concejales, que se iba a hacer el trámite. Pero ¿Es viable eso? Y en realidad hay que modificar la ley, porque estás modificando el ejido urbano. Y no es lo mismo cuando vos una cosa es hacer una ampliación del ejido y otra cosa es modificar el ejido. ¿Sí? Casi con seguridad te diría que eso pertenece a Tipeujía. ¿Sí? O sea que en realidad tenés que empezar a hacer una modificación de jurisdicción entre dos ciudades. Entonces ese como primer punto. Como segundo punto, y que lo sustituimos y que marcábamos la diferencia entre el proyecto del salón y el proyecto de la ciudad deportiva. La ciudad deportiva hoy, o digamos, por lo menos ese complejo deportivo hoy se está construyendo. Entonces, yo lo que planteo, porque es decir, hoy se sigue construyendo y lo único que quedaría pendiente a la confirmación o no, la verdad que no conozco. Sí, el estadio queda nomás, solamente construir el estadio, lo decía el otro día Souto. Por eso, pero en realidad hay que ver cuál es la intención, si el estadio lo construye porque está avanzada esta negociación o el estadio estaba previsto construirlo por sí mismo, aún que se hiciera esto o no. Yo lo que no entiendo cuál es la urgencia de tener la posibilidad de probar algo, ver qué se puede hacer. Así mismo lo planteamos y se lo planteamos al intendente. ¿Cuál sería la alternativa de que eso esté, porque existe, se va a terminar, de hacer un convenio de uso, es decir, que sea una cuestión de público-privado, como para decir, bueno, a ver qué finalidades va a tener, cómo va a ser el desarrollo, cómo va a ser la incorporación a la sociedad de esos espacios, ¿sí? Porque el riesgo que también se puede tener es que no estemos haciendo la iniciativa no vino desde la intendencia de decir, che, necesitamos hacer esto. Vino una iniciativa privada, de un privado, dijo, tengo esta posibilidad y tienen la posibilidad de pagármelo de esta manera. ¿Y cuál crees entonces que es esa urgencia? No lo sé. No lo sé. ¿Qué inconvenientes ves para la construcción de un complejo de torres como planteaba el proyecto, como lo escuchábamos la semana pasada Souto, 4 torres, una clínica, un patio de comida, una plaza seca en una hectárea en pleno centro de la ciudad? ¿Cuáles son los principales inconvenientes desde el punto de vista arquitectónico? Mira, el primer punto, y no nos vamos a decir lo que dijimos el primer día, me parece que es un espacio que pertenece a la sociedad, que la sociedad lo ha incorporado, y yo no quiero de vuelta que nos vuelvan a enroscar el tema de la cancha de fútbol. Si hay una discusión en que ya no tenemos que tener más, que me digan, che, pero eso es obsoleto. Sí, ni lo discutimos eso. Ahora, eso no quiere decir que ese espacio hoy no pueda tener otra función. A ver, hasta hace 4 años atrás, 5 años atrás, el predio que está en el frente, el de los ferrocarriles, también era un predio abandonado.
y no se hizo un negocio con eso, sino que se lo transformó y es un espacio hoy que es para la ciudad. Acá estamos hablando de que vamos a transformar un espacio que hoy es público para un privado. ¿Sí? Más allá que vaya a tener, y el pliego habla de una cierta vinculación entre el parque y la vida, pero en realidad pasa a ser de un privado. Otra de las discusiones que yo también he visto desde distintas instituciones y que por ahí lo plantean, me parece erróneamente, que dicen que lo público no se puede vender. Y en realidad decir, sí, lo público en estado público no se puede vender. Ahora, no quiere decir que algo que esté como público no pueda pasar a de dominio privado, ¿sí? Porque en realidad sí lleva un trámite, digamos, no se puede comercializar si está como público, pero estando como privado, haciendo los trámites que corresponde para pasarlo, cambiar los dominios, el municipio lo podría hacer. En este caso se podría hacer, sí, creo que eso no va a ser, si no, no hubiesen avanzado hasta este punto. Y el tema arquitectónico, 4 torres y todo lo que mencionábamos recién, en 1 hectárea, ¿está en condiciones la ciudad de albergar eso con los servicios públicos? Mirá, vuelvo a reiterarte, ya el proyecto, más allá de lo que pueden haber visto ustedes y lo que vimos en unos videos que se han viralizado y que han circulado por vías WhatsApp y creo que en algún otro lugar, creo que también en un diario, un diario digital había salido, no conozco en definitiva y bueno, y también lo que había manifestado el empresario, más o menos contando lo que era el proyecto. Obviamente el proyecto va a tratar de ser lo más rentable posible en función de la inversión que el empresario hace y que obviamente uno cuando compra una tierra lo que primero que hace es la evaluación de qué tipo de proyecto tiene que hacer para que sea viable. Si vos me decís, ni siquiera voy a analizar lo que sería eso para la ciudad, ¿sí? En realidad necesitaríamos tener ya específico el proyecto, pero de arranque, en ese punto, y lo venimos planteando desde hace 1 año y medio con los otros colegios profesionales como los maestros mayores de obra y los ingenieros, digamos, en ese punto no, digamos, en esa zona, en ese sector, tenemos bastante problemas con la infraestructura, ¿sí? Desde la línea eléctrica, desde lo que es agua y lo que es cloaca, y si yo mal no recuerdo, creo que se habla de algo de 90.000 metros cuadrados, no me acuerdo si era 50.000 o 90.000 metros cuadrados, lo cual realmente es un impacto importante en ese sector, ¿sí? Yo la verdad que con la información que tenemos y como que se ha ido cambiando, hay muchas cosas que también nos generan más dudas. Por ejemplo, vamos a hacer una suposición que esto avanzara y que llevara adelante. Nosotros lo que planteamos es, bueno, ¿cuál es la necesidad de ir en conjunto? Porque el municipio podría decir, miren, la verdad que hoy el municipio dispone de esta tierra, dispone de la posibilidad de venderlo, hacer una licitación, no una licitación, sino realizar una licitación de compra para poder venderlo, que el municipio pudiera hacer no una obra específica, sino hacer un análisis realmente de dónde más le conviene, o por ahí si tiene que hacer un desarrollo de una ciudad deportiva en un lugar específico y potenciar otras áreas en la parte de deporte, como para poder hacer uso de la venta de esa propiedad. Indistintamente de que decidiera después ir y comprar lo que hoy se intenta hacer el canje. Segundo, suponiendo que avanzara, ya sea en el canje o en la venta, yo lo que no veo en ningún proyecto es la recuperación de la calle de La Rioja. ¿Sí? Y en realidad eso se ocupó cuando se hizo el estadio, pero esa calle debería existir, porque es más, del otro lado de las vías existe. Entonces, y en ningún lado se habla de eso. Entonces, nos gustaría, digamos, para ser más específico en nuestra posición, empezar a tener más datos en cuanto a los dos proyectos. Dejando de lado estos puntos, ¿vos crees que si llegan a un acuerdo con la posición del Colegio de Arquitectos, llegan a un tipo de acuerdo salvaguardando estos puntos, ¿crees que es viable el proyecto? Es que en realidad no lo... El colegio... Salvo la cuestión del ejido, que no lo Sí. podemos trasladar, ya está construido ahí. Nosotros no objetamos un proyecto porque sea viable o no, lo objetamos por otras cuestiones. La viabilidad es, por ejemplo, hoy, cuando uno encara algún desarrollo inmobiliario, la viabilidad lo da lo que se puede hacer en la ciudad, respetando el código, respetando
bueno, todo lo que interviene para ser parte del ejido de la ciudad. O sea, mal haríamos en hablar si ese es más, deberíamos verificar múltiples variables, desde lo económico, desde lo financiero, desde el tiempo, pero eso ya es una cuestión más del desarrollista, del empresario, que nosotros como colegio. Nosotros como colegio hoy lo que marcamos es, y lo entendemos así, vamos a marcar una postura en función de lo que creemos que es mejor, pero para la comunidad, ¿sí? Si vos me decís entre un desarrollo inmobiliario y la recuperación de ese espacio, la extensión del Parque de la Vida hacia ese espacio, la verdad que como beneficio para la comunidad lo creo más viable desde ese sector, y no para hacer un desarrollo inmobiliario. Bueno, la última, se nos está terminando ya el programa, 21:57. ¿Cuál es la posición general de los arquitectos de Villa María con relación a este tema? Mira, nosotros hemos tenido un par de reuniones, porque obviamente uno lo que trata de cuando toma una postura no solamente lo toma desde el lugar que le toca ocupar o desde una comisión, sino creemos que cuando afecta a una cuestión más general, necesitas hacer ese rechequeo de esa sensación. Nosotros hemos hecho varias reuniones en el colegio y hemos planteado cuál es la postura, y no, en realidad no están tan de acuerdo con el tema de, primero, la edificación, y segundo, con el tema del canje. Y vuelvo a reiterar, creo que no es tan viable el tema de la ciudad deportiva en la localización que tiene. Ni siquiera vamos a discutir la infraestructura o la calidad, porque el primer problema es dónde está ubicado. Gustavo, vamos a hablar y mucho seguramente de aquí hasta la aprobación o no del proyecto. En el mes de noviembre es la fecha que los concejales han fijado para el tratamiento de la segunda lectura y la audiencia pública. Tal vez te vamos a ver allí también. Sí, en la audiencia seguramente. Y bueno, cuando tengamos más datos nos juntaremos y charlaremos ya en específico del proyecto. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por haber venido nuevamente a nuestro programa. Nos vamos a la pausa. Quédate con nosotros. Ya venimos con el cierre de primera vuelta.